Vamos a continuar con otro vídeo en el que vamos a seguir obteniendo, o vamos a obtener los mismos datos que hemos obtenido cargando directamente desde la web de GitHub. Lo que pasa es que en este vídeo lo que vamos a hacer es grabarlo desde archivos CSV. Y para ello vamos a hacerlo de dos formas diferentes. Una primera serie vamos a coger, a ver un segundo, que estoy aquí, lo tengo en la carpeta, aquí está, perfecto. Entonces vamos a coger en primer lugar los datos, por ejemplo, confirmados globales. Una vez que nos conectamos, vemos que a la vista lo que tenemos es exactamente lo mismo que hemos obtenido directamente desde la web, con lo cual el proceso de transformación sería básicamente el mismo. Iríamos obteniendo cada uno de los archivos. Vamos a coger ahora el de muertes, por ejemplo. Dejaríamos los cambios de tipos fuera y ya tenemos el de confirmados, el de muertes. Ahora vamos a coger el de recuperados. Y a partir de este momento, como os decía, el proceso sería exactamente igual al que hemos seguido cuando los datos los hemos obtenido directamente desde GitHub. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos aquí. Este fichero termina el 30 de marzo, con lo cual, para tener los datos el 31 de marzo, tendremos que descargarlo nuevamente y sustituirlo. En cambio, cuando nos estamos conectando directamente a GitHub, esos datos se actualizan de forma automática, con lo cual simplemente con darle al botón de actualizar, bien aquí o bien en la pantalla principal de Power BI, los datos se nos actualizarían automáticamente. No voy a repetir el proceso porque ya os digo que sería exactamente igual que el que vimos en el caso anterior. Pero lo que sí vamos a ver es una cosa diferente, que es bastante más interesante si optamos por el método de utilizar los ficheros, que es la lectura de carpetas. Entonces, ¿qué es la lectura de carpetas? Pues la lectura de carpetas nos permite leer ficheros de las mismas características y de la misma estructura y combinarlos entre sí sin tener que leerlos de uno en uno. En este caso anterior que habéis visto, he ido primero al de recuperados, luego al de fallecidos, luego al de confirmados o en otro orden, no recuerdo exactamente el orden exacto. En cambio, ahora lo que vamos a hacer es, con independencia de cada uno de los ficheros, los tres ficheros, si os habéis fijado, tienen la misma estructura. Lo único que cambia es el contenido de los datos. Entonces, yo me voy a conectar a una carpeta y esa carpeta que la tengo aquí.
contiene 3 archivos, que son los 3 archivos que yo me conecté uno por uno. Entonces, la ventaja que tiene es que vamos a leer todos los archivos a la vez. Lo que sucede es que vamos a tener, en vez de tener los archivos como los teníamos antes, con 3 columnas, una de confirmados, otra de fallecidos y otra de recuperados, en este caso vamos a tener todos los archivos en fila. Pero ya veréis más adelante cómo eso no va a ser un problema para trabajar con ellos, simplemente que trabajaremos con los archivos de otra forma diferente. Vamos a darle a transformar datos. No es ahora el momento porque llevaría una explicación un poco amplia. Si observáis, al darle a transformar datos, aquí tenemos 2 flechitas. Esas flechitas lo que me hacen es, me combinan estos ficheros. Y al combinar los ficheros me hace una muestra basada en las 200 primeras filas del primer fichero con el que se encuentra. Yo le doy, fijaros que aquí inicialmente aparece un único elemento que se llama carpeta, pero ya veréis cuando yo haga aquí OK, esto se me ha complicado un poco. Ya os digo que no es el momento de explicar esto en profundidad, pero muy por encima, este es el procedimiento que utiliza Power BI para combinar archivos de la misma naturaleza. Es decir, coge un archivo de ejemplo, que sería este, las transformaciones que se hagan en este archivo, él las convierte en una función. Y esa función la aplica a todos los ficheros que se encuentren dentro de la carpeta. Me fijo en este fichero de ejemplo para comprobar, y esto es importante, que las cabeceras no estén en su sitio. ¿Por qué es importante que las cabeceras no estén en su sitio? Porque voy a utilizar un pequeño truco para poder distinguir los ficheros entre sí. Y ese truco va a ser dentro de lo que es la pestaña de añadir columna, añadir una columna de índice. Al darle a añadir la columna de índice, veis aquí a la derecha que me aparece un índice que comienza por 0. Y bueno, el hecho de que comience por 0 es una particularidad de Power Query, en donde los índices por defecto empiezan por 0. Como esto lo hemos hecho en este archivo de ejemplo, como os decía, Power Query ha transformado esto en una función, y esa función me la va a aplicar a todos los archivos que forman parte de la carpeta. Cuando yo ahora aquí vengo a la carpeta, vemos que aquí a la derecha tengo el archivo de índice que me empieza en el 0 cuando empieza un nuevo archivo. Y lo que es especialmente interesante
es que, salvo en el primer caso, bueno, no, en todos los casos el 0 está precisamente en las cabeceras que se repiten en cada uno de los archivos. Eso me va a permitir muy fácilmente limpiar esas cabeceras en el momento que yo lo considere necesario. A su vez, ahora yo tengo todos los ficheros anexados, unos detrás de otros. Y sé que unos son confirmados, otros son fallecidos y otros son recuperados. Entonces yo tengo que mantener ese contexto, tengo que seguir sabiendo de todos estos datos cuáles corresponden a confirmados, cuáles a fallecidos y cuáles a recuperados. Y para eso voy a aprovechar el nombre del fichero. Si os fijáis, tenemos una opción que se llama Split Column o dividir columna, que me permite dividir una columna de diferentes formas. En este caso vamos a hacerlo por un separador, y el separador va a ser el guión. Como veis, la palabra confirme y la palabra global están separadas por un guión. Lo mismo pasa con fallecidos y lo mismo pasa con recuperados. Entonces, al hacer el split por delimitador, veis que se produce el efecto deseado. Me cojo todas aquellas columnas que no necesito, las marco y con el botón derecho borro, las selecciono y borro esas columnas. Subo la primera fila como encabezados y pues a esta primera columna voy a llamarla, por ejemplo, esta. Voy a ir borrando, y ya sabéis por qué, porque lo hemos visto en el vídeo anterior, aquellos cambios de tipos que él me ha hecho por defecto para tener yo un control total sobre los cambios de tipos que tengo en este entorno. Y aquí me faltaba un cambio de tipo por borrar y por eso me estaba dando errores. Bien, ahora fijaros, si despliego aquí, tengo perfectamente definidos qué casos son confirmados, cuáles son fallecidos y cuáles son recuperados. Otra vez tengo que hacer el unpivot de las fechas, pero antes de hacer el unpivot de las fechas, fijaros que si yo aquí filtro esta última columna por el 0, lo que estoy quitando son los cabeceros, como os había enseñado antes, los encabezados repetidos. Y una vez que he quitado los encabezados repetidos, esta columna ya me sobra. Y ahora sí es cuando voy a proceder a hacer el unpivot de otras columnas. Y ahora voy a poner
los tipos que correspondan. En este caso, aquí va a ser un texto, en este caso, aquí va a ser un texto. Estos ya sabéis que como tienen formato americano tengo que darle una transformación especial y este va a ser un número entero. Entonces, latitud y longitud utilizaré la opción de cambiarlo mediante una configuración regional de fecha, y ya acordaros que aquí lo que le marco es el formato de procedencia, no el formato que tenga por defecto mi ordenador. Entonces el formato de procedencia es inglés de Estados Unidos. Algo hecho mal aquí. Fijaros que aquí tengo una rosca, aparte de que puedo siempre borrar los pasos por aquí, aquí tengo una rosca y esa rosca me permite, vale, en este caso es que era decimal, número decimal, no era formato de fecha, me había confundido yo ahí, y dándole a esa rosca lo puedo cambiar, y ahora ya lo tengo correcto. Y aquí tengo dentro de lo que es, puedo hacer también una transformación regional. En este caso, si va a ser fecha de inglés de Estados Unidos. Bien. Y ahora ya aquí a carpeta voy a llamarlo, pues no sé, motivo COVID-19 global. Y en la pestaña inicio voy a darle cerrar y aplicar. La diferencia fundamental que tenemos con el caso anterior es que tenemos todos los valores juntos. Entonces, tener todos los valores juntos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a poner aquí valores. Entonces, pues por ejemplo, yo ahora pondría el campo estado, si pusiera el campo estado como leyenda, ¿veis? Pues podría haber en una sola burbuja los tres casos a la vez. No voy a hacer eso, lo que voy a hacer va a ser, perdón, porque he quitado lo que no tenía que quitar.
Lo que vamos a hacer, vamos a agregar el campo estado al canvas y vamos a generar un slice. Entonces, da igual, y entonces veis que ya vamos teniendo en cada caso los confirmados, los muertos y las recuperaciones. Os decía en el vídeo anterior que estos datos eran incorrectos. Vamos a coger, por ejemplo, el caso de España, y en el caso de confirmados, veis, aquí me está dando un número de 646.774. ¿Qué es este número? La suma de todos los días. Entonces, para continuar con nuestro dashboard, lo que tendremos que hacer es un trabajo que nos permita solucionar este problema. Y para ello tenemos diferentes soluciones que veremos en próximos vídeos utilizando DAX.